Entonces, estamos con Levítico 20, verso 1. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Esto es interesante porque hay mucha gente y hay mucha gente, entre esos obviamente ateos o gente que simplemente quiere hablar mal del Todopoderoso, que se agarran de la historia de Abraham, de cuando Yahweh le pidió a Isaac a Abraham, sin entender todo el contexto, sin entender el plan, sin entender nada. Y dicen, ¿cómo va a ser un poderoso así de pedirle al hijo que lo sacrifique? Cuando obviamente fue el mismo Yahweh el que le dijo que no lo hiciera. Era una prueba y no una prueba de ver si se atrevía a matar a lo que más quería por él. No era esa la prueba, como tal vez muchos también lo entenderían. La prueba era de si él tenía la fe de que Yahweh puede levantar de los muertos a quien él quiera. Por ende, la muerte no era un problema. Ese es el punto. Entonces, a mí me parece sorprendente que tanta gente se queje de Yahweh sin entender la historia de Isaac, quien detuvo a Abraham de herir a su hijo, y no se dan cuenta que era Yahweh el que más bien reclamaba contra los falsos Elohim que sí decían que vayan y sacrifiquen a los hijos, como Moloch. Yahweh en su ley dice, el que haga pasar un hijo por fuego, el que sacrifique a un hijo por un falso Elohim, merece morir. O sea, el mismo Todopoderoso entiende claramente que hacer eso está completamente mal y una persona que haga eso merece la muerte. Más si dice que fue por el Elohim al que sirve. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos muestra un trasfondo que ahorita lo explico con respecto a lo que pasó con Abraham. Muy interesante. Pero por otro lado, ¿verdad? Toda esa gente que se queja y se queja y se queja de la escritura, de la iglesia, aunque sea la falsa, pero sí están de acuerdo con el aborto, que es básicamente entregar sus hijos a Moloch. La misma cuestión. Entonces, ¿cómo están de acuerdo con el aborto, pero dicen estar en desacuerdo con que el Todopoderoso le haya pedido a Isaac a Abraham y después lo haya detenido? O sea, es completamente ilógico cómo buscan sus puras excusas para tratar de ir en contra de la escritura del Padre y hacerlo malo. Vi un meme, de hecho, que me mostró mi hermana que decía, eh, como que al parecer hay un movimiento de mujeres con respecto a la violencia que dicen ni una menos, algo así es, o ni una más, algo así están diciendo, con respecto a, creo que es violencia contra la mujer, lo cual obviamente está mal, pero el meme lo que decía era, si van a seguir diciendo eso, entonces también dejen de matar a sus hijos, dejen de abortar, porque cómo se van a quejar por golpes cuando están literalmente matando a sus hijos, pero como no los ven, entonces no sienten, o sea, sienten ellos que no están haciendo nada. Entonces, ahora bien, lo del trasfondo al que me refería. ¿Se acuerdan que hemos visto, Yahushua explica que desde Adán hasta Moshe reinó la muerte? Desde Moshe hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas. Y a partir de Yahushua, la verdad y el favor. Entonces, los 6000 años de historia humana se pueden separar más o menos en 2000 años, 2000 años y 2000 años. 2000 años de muerte, o sea, bajo Samael. 2000 años de ley, o sea, de acusación, porque todavía no se tenía la verdad, solo se tenía la letra. Por ende, como la letra mata, quiere decir que los primeros 2000 años eran de muerte. Ahora los próximos 2000 años serán de muerte, pero según la ley, o sea, de acusación. ¿Y quién es el acusador? El diablo, lo que quiere decir acusador. Y va a ser echado hasta Apocalipsis 12, el que acusa a todos nuestros hermanos día y noche, dice Apocalipsis 12. Entonces después viene Yahushua y da la verdad. Esos tres episodios fueron como los tres velos que hay que atravesar para llegar al Padre. El velo de Moshe, que es el de la carne y representa a Samael, la muerte. El velo de la entrada del templo, que representa a Lucifer y fue cortado con Yahushua. Y el velo de la entrada al lugar purísimo,
que representa a Azazel y es cortado con el sacrificio de los dos testigos. Por eso en Apocalipsis 11, cuando los dos testigos resucitan, se deja ver el arca dentro del templo. La única forma de poder ver el arca en el templo era si ya no estaba el velo del lugar purísimo. Entonces, esos tres velos representan a los tres ángeles que se han puesto como filtros de la humanidad, como obstáculos para que solo aquellos que son violentos, porque solo los violentos arrebatan el cielo, arrebatan el reino, puedan llegar. Y con eso me refiero a la violencia espiritual de la que ya he hablado, ¿verdad? En otras ocasiones, no estoy hablando de la violencia física, ¿verdad? Entonces, esos tres filtros son los tres filtros por los que hay que pasar para llegar al lugar purísimo, como tres falsos Elohim principales, sobre los cuales están, o más bien sí, bajo ellos están los ángeles caídos, los demonios y los espíritus malignos. Esas tres épocas que mencioné de los 6 milenios son como esos tres filtros. Y Yahweh, así como el hombre tiene que ir hacia el Padre y pasar por esos tres filtros, Yahweh utilizó esos filtros para llegar al hombre a través de la humanidad hasta que se apareció como él mismo a través de su Hijo. Cuando se apareció en persona. Antes de eso mandaba ángeles. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que a Moshe está escrito, lo habíamos leído en el Nuevo Testamento, que Moshe recibió la Torah de varios ángeles. Él fue como mediador, él dio la Torah al pueblo, pero la Torah la recibió de varios, pero Yahweh es uno. ¿Verdad? Como dice Deuteronomio, como dijo Mashiach, como lo dice Pablo, Yahweh es uno, pero Moshe recibió la Torah de varios, porque varios ángeles Yahweh utilizó para hacer eso. Entonces, es similar a la historia de Bilam. Cuando aparece un ángel y le dice a Bilam, no vaya con esos hombres, y después aparece otro y le dice, vaya con esos hombres. Cuando va con esos hombres, se le aparece otro ángel que le dice, ¿por qué va con estos hombres? Y Bilam, pero usted me acaba de decir que fuera. Entonces, ahí hay que entender que habían diferentes ángeles funcionando y algunos ángeles querían sacar, por decirlo de alguna manera, su provecho, como por ejemplo Lucifer, el ángel caído con tercio de sus ángeles. Entonces, algo similar es lo que sucede con Abraham. Y quiero que se entienda esto y que no me malinterpreten, por favor. Yahweh no comete errores. Más bien él utiliza los errores de los ángeles para que se cumpla su voluntad perfecta. ¿Está claro? Entonces los ángeles, hay ocasiones en las que buscaban hacer algo según sus propias voluntades, según ellos, pero Yahweh era el que estaba utilizando su rebelión para que hicieran algo que tenía que quedar escrito. Entonces, ya una vez que estaba escrito, ya nosotros que íbamos hacia Yahweh, al atravesar esos filtros, íbamos a utilizar esas historias que se dieron con X filtros para poder reconocer lo que está detrás y por ende lo que está detrás del velo, Yahweh mismo, a través del Mesías. Entonces, Abraham fue el primer hombre que empezó a buscar por él mismo al Todopoderoso y se dio cuenta que todo el mundo estaba adorando falsedad. Y digo el primer hombre, obviamente Adán habló con Elohim, pero ese mismo era un ángel también. Como cuando aparece y dice, ¿dónde estás, Adán? Obviamente Yahweh estaba haciendo la pregunta para que Adán se preguntase dónde estaba, puesto que había pecado. Y por otro lado, un ángel que andaba literalmente buscando. Y está diciendo, ¿dónde está Adán? Porque se había escondido. Entonces, Yahweh utilizó ángeles hasta que se apareció a través de la palabra que encarnó Yahushua el Mesías. Con Abraham vemos algo muy curioso. Abraham empieza, cuando nace, él ve el sol y dice, eso debe ser Elohim, pero cuando se esconde dice, no puede ser, debe ser la luna entonces, porque le ganó al sol, pero después se esconde la luna y vuelve el sol, entonces dice, no, no puede ser ninguno de los dos. Y ve la lluvia muy poderosa y dice, debe ser eso, pero bueno, llegan las nubes, etcétera, etcétera. Él empezó a ver cada parte de la creación y se dio cuenta que todas funcionaban juntas y ninguna en realidad gobernaba sobre la otra. Y así él fue viendo que Elohim, el Todopoderoso, estaba por encima de todo. Entonces, cuando Yahweh ve que Abraham es el hombre que él había estado esperando para escoger como el padre de quien se convertiría en el padre de las tribus, verá que eso también es curioso. Él escogió a Abraham para que tuviese a Isaac y después a Isaac para que tuviese a Jacob.
¿verdad? Abraham no tuvo las 12 tribus porque no se hubiese hecho el espejo profético que necesitábamos, de Yahweh como primero y último, un montón de cosas. Pero Abraham fue escogido para que fuese el abuelo. Entonces, él, Yahweh, como con Job, Yahweh sabe la persona que él tiene, la persona que escogió, y sabe que esa persona le conoce hasta cierto punto y puede pasar las pruebas que puede pasar. Entonces Satanás llegó y le dijo, deme a Job para que vea cómo lo va a negar, porque el enemigo no sabe nada. Y como el enemigo lo mínimo ya lo niega, o lo negaría, entonces él trata de hacer que los hombres hagan lo mismo, o se rebelen, que es lo que él hizo. Entonces con Job fue algo así. Yahweh de hecho le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? Y Yahweh le da la idea. ¿Has visto a mi siervo Job? Y él, sí, pero dice, yo le hago esto y lo otro. Entonces, algo similar con Abraham sucedió en el sentido de que él fue probado 10 veces. Y la última prueba fue la de entregar a su hijo unigénito. Por eso Egipto pasó por 10 plagas. Y la última plaga fue perder a sus primogénitos. ¿Está claro? Como cuando también la escritura dice que él entregó todo Egipto. Y se refiere al último, que a cambio del último Yahweh le entregó a Egipto al enemigo, pero se puede ver igualmente con Abraham, porque Abraham vendría la simiente. Entonces Yahweh por Abraham entregó a todo Egipto. Abraham pasó las 10 pruebas perfectamente. Egipto las 10 las quedó. Entonces, por eso las 10 pruebas que pasó Abraham, por eso las 10 pruebas que pasa Egipto, y la forma en que se da la 10ª prueba, que es de la que estaba hablando todo este momento, con Abraham, es básicamente como un ángel, básicamente Moloch, que es el que pide hijos como adoración, que Yahweh le permite, pídaselo a Abraham. Y como él va a pensar que soy yo, se lo va a entregar. Pero yo lo voy a detener a través de Micael antes de que lo entregue, porque está prohibido entregar hijos a nadie. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh permitió que Abraham por un momento pensara que tenía que hacer esto, que manda a hacer el malo, para mostrar la fe. Y repito, no fe en yo lo mato por mi poderoso, no, sino mi poderoso lo resucita. Esa es la fe que Yahweh andaba buscando, ¿verdad? Que quede claro, porque los que le entregan los hijos a Moloch, se lo entregan como un pacto para poder prosperar. Como aún la gente que aborta a los niños, ellos piensan que si no tienen al hijo o a la hija, que van a poder de alguna manera disfrutar sus vidas más. Entonces, las mismas razones. Pero repito, Abraham lo estaba haciendo por diferentes razones y por eso Yahweh lo detuvo. Le dijo, no lo hagas. Y él mismo iba con la fe de que Yahweh lo iba a detener, ¿verdad? Porque le dijo, no, Yahweh va a proveer un cordero. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes también que, repito, todo esto que estoy diciendo en parte es por cosas que se hablan en tradición, en otros libros, Midrash y otros escritos como Yashar, que se ve que en resumen, es como si un ángel fue el que llegó y le dijo, hey, entrégame el hijo. Y otro ángel fue el que llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Detenga su mano. ¿Sí me explico? Pero Yahweh estaba encima de todo, dejando el reflejo profético perfecto para nosotros entender que Él entregaría a su hijo como un cordero por nosotros. Y por eso Abraham dijo, no, Él va a proveer un cordero. Entonces todo era profético, perfecto. Y Isaac no tuvo que morir. Él mismo fue el que murió y la gente se queja. Entonces vemos que Yahweh prohíbe entregar hijos a Moloch. Moloch viene de Melech, que es rey. Moloch es básicamente otro nombre de Baal. Entonces, como sabemos, Baal en español es Señor. Es el Elohim falso al que adora la mayoría de la gente. Y Israel mismo adoraba a Baal pensando que era el Todopoderoso. Por eso Eliyahu tuvo que decirle a todos los sacerdotes de Baal, de Israel, que hicieran la prueba a ver quién era el de verdad. Yahweh o Baal. Entonces, similar con este Moloch. Porque es que Yahweh le tiene que decir a Israel, no hagan esto para Moloch, es porque lo hacían. Y aquí estaba apenas dando la Torá, pero uno va adelante en los profetas
y lo hicieron después de haber dado la Torá. Entonces, de alguna manera, la carne, la inclinación al mal en la carne engaña a la persona a través del corazón, que es engañoso sobre todas las cosas, para que termine haciendo exactamente lo que la escritura dice que no hay que hacer y que la persona piense que está haciendo lo que Yahweh manda. Sorprendente. Por eso Yahweh en la misma Torah tiene que separar y decir, hey, Baal es ese, Moloch es ese, él pide hijos, yo más bien los detengo, yo entrego a mi hijo. Completamente otra cosa. Entonces, dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Se usaban piedras como el medio de juicio o condena, porque la Torah fue escrita en piedra. Entonces, como la Torah es la que condena, la Torah es la que terminaba ejecutando la condena, la piedra. Y por eso las piedras darán testimonio. Si los hombres se callan de la verdad, las piedras hablarán, ¿verdad? Cuando le dijeron a Yahushua que callara a sus discípulos, etcétera. Dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi Mikdash y profanando mi nombre apartado. Entonces, profanaban el nombre. Vean que él ni siquiera está diciendo, me profanan a mí. Por un lado, porque es imposible. Él es apartado. Punto. Él es tan apartado que absolutamente ninguna impureza se le puede siquiera acercar. Sin embargo, Él hizo esta tierra y nos hizo a nosotros para poner su nombre, habitar en nosotros. Como el templo era para poner ahí su nombre. Por eso está diciendo mi Mikdash. Entonces, como el Mikdash, el lugar apartado, representaba el cuerpo humano, es por eso que el nombre estaba ahí. Y como ese templo era para purificar al pueblo de los pecados, si a alguien del pueblo se le ocurría sacrificar un hijo a Moloch, estaba volviendo impuro el templo, el nombre. Entonces dice, contaminando mi Mikdash y profanando mi nombre apartado. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. ¿Verdad? Aquí tal vez algunos preguntarían también, ¿de dónde sacó fornicaron? Si estaba hablando de sacrificar. Recuerden que adorar ídolos, alabar falsos Elohim, es idolatría, y idolatría es fornicación espiritual. Entonces, ¿qué mayor idolatría que entregar su hijo? Lo que Yahweh le acaba de dar, entregárselo a Satanás para obtener algún poder o algún beneficio X, supuestamente, en la carne. Entonces también, ¿verdad? Alguna gente, los que les gustaría sacrificar sus hijos a Moloch, van a decir, pero vea, qué bárbaro, manda a matar a todo el mundo ahí él, qué malo. Pero ¿por qué los está mandando a matar? Porque son los que matan niños. ¿Merecen morir o no? ¿Verdad? Porque un montón de mujeres que vayan a apoyar el aborto van a decir, las mujeres tienen el derecho. La mujer tiene el derecho a matar al niño, ¿por qué la van a apedrear? O sea, lamentablemente muchos están hablando así hoy en día. Lo tiene en su vientre, entonces tiene el derecho de matarlo. ¿Pero quién se lo puso en el vientre? Es decir, el viejo ese. En ese caso, ¿por qué no le preguntan a él también, verdad? Pero no, las mujeres dicen, no, es mi decisión. ¿Verdad? Pero para acostarse fue de dos, pero para matarlo solo la decisión de la mujer. Entonces, ahí vemos cómo todo está torcido en esta sociedad, cómo están haciendo exactamente lo que la Torah dice que no se haga, y un montón de gente lo defiende, aún en las iglesias. Están en púlpitos diciendo, no, dele, la mujer tiene el derecho de escoger matar a sus hijos, ¿verdad? Porque tienen el derecho de escoger no acostarse. Eso es lo que el padre dice. Usted tiene todo el derecho de no acostarse con nadie. Es más, mejor, para que se ande pura. Pero no, acuéstese con todo el mundo y después queda embarazada, ahí ve qué se hace.
Y vean lo que dice aquí, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, o sea, si uno dice, no, allá él, que le gusta entregar sus hijos a Moloc, cuando se le acaban los hijos van a ir por los suyos. Entonces, aquellos que cierren sus ojos y digan, no, no, déjelo, hay que tolerar la maldad. Dice, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces, si ellos cierran sus ojos, están incluidos. También se prostituyeron con Moloc. Buen punto, de hecho, o sea, de hecho es peor, como ya hemos hablado. Y hay mucha gente que dirá, no, ay no, mi hijo, ¿cómo yo lo voy a abortar? Pero ahí lo tienen haciendo la primera comunión después de haberlo bautizado y estarlo metiendo en la ramera, en la iglesia falsa. Cuando tal vez el niño que abortó una atea o X persona aborta y ella se va a meter en un problemón. O el hombre también, obviamente, que está involucrado. Pero el niño pasa directo, bendito sea Yahweh. Mientras que hay familias que, como está escrito, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, no buscan conocimiento del Padre, entonces piensan que Moloc es el Padre, como aquí toda esta gente, a los que se les estaba hablando, los profetas al menos, piensan que Moloc es el Todopoderoso, entonces cuando crecen sus hijos, tal vez no los sacrifican para Moloc, pero les enseñan la doctrina de Moloc, la enseñanza de Moloc, y crecen adorando a Moloc, adorando ídolos. Entonces, cuando muera, su alma, ¿para dónde va? Obviamente, si tiene testimonios, si hace los mandamientos, ya sabemos todo eso, pero estoy hablando de cuando una familia tal vez no lo sacrifica, no lo aborta, pero lo entrega doctrinalmente a la falsedad, al error. Se puede perder su alma, que es súper peor que el aborto. ¿Sí me explico? Como ya he dicho, no hay nada más grande que el hombre pueda hacer que un hijo, en el sentido de trabajar con el Padre para hacer algo eterno. Lo único eterno que puede hacer el hombre es un hijo. Entonces imagínense la responsabilidad, porque eso es lo único que usted se puede llevar para el otro mundo. Lo único. O que va a estar esperándolo ahí, o que usted va a estar esperándolo cuando llegue. Pero todos van a llegar a algún momento y en el juicio, imagínese el hijo diciéndole, ay papá, ¿por qué no me enseñó usted eso? Pero es que mi papá me enseñó tal cosa. Y ya, güey, ok, tráigame a su papá entonces, para ver. Y el papá, híjole, y el abuelo, toda la familia ahí. Hay varias formas de sacrificar sus hijos. Tener un hijo y que lo eduque la televisión. Se lo entregó a la televisión. Ayer estaba viendo un mini documental acerca del entretenimiento y demás. Como yo les había dicho a ustedes que la televisión, fue hecha tratando de traer las imágenes de los espíritus a la pantalla. O sea, lo que estaban buscando era poder comunicarse con espíritus y poder verlos. Entonces crearon una pantalla donde iban a bombardear la pantalla con X partículas y se iba a poder dar la imagen y terminaron con imágenes, o sea, con el tele, básicamente. Entonces la televisión inició como una herramienta que buscaban usar en el espiritismo, ocultismo. Después la empezaron a utilizar para programar a todo el mundo, mensajes subliminales y todo lo demás malo para lo que la han utilizado. Y estaba viendo un anuncio de un tele Panasonic, que qué curioso que se llame Panasonic, ¿verdad? Que fue de los primeros que salió. Y eres el anuncio todo viejo, ¿verdad? Pero donde empiezan a hablar del sonido, empiezan a sonar unas flautas detrás. Y Pan, que es el dios de la lujuria, de la pedofilia, que es Baphomet, Azazel, etcétera, él usa unas flautas para hipnotizar a los niños. Y Panasonic, básicamente el sonido de pan. Entonces, como con los teles, Panasonic, obviamente, y con todo tele, simplemente fueron tan descarados de poner el nombre del dios al que adoran en la marca. El punto era llevar a las personas hacia ese falso Elohim, hacia Baphomet. Entonces, cuando uno deja que la televisión tome control de un niño, básicamente se lo está entregando a Pan.
Cuando se lo da al gobierno, enséñele usted, porque yo ya estoy muy viejo para aprender, o yo ya tengo pereza, yo ya aprendí todo eso. eh, Se los están entregando a alguien más para que los eduque, y obviamente eso es un error gigante. Debemos tener demasiado cuidado. Dice por acá, por eso Yahweh pedía apartar al primogénito para él. Claro, vivo. Es así, no, no mal recuerdo. Sí, así es. El primogénito, de hecho, Yahweh dijo, todo primogénito es mío. Digamos, todo Elohim pedía al primogénito. Y Yahweh lo pedía, pero decía, pero no me lo va a matar. En vez de traerme a su hijo y matarlo, traiga una oveja en vez de su hijo. Y si no tiene dinero para una oveja, traiga dos palominos. Entonces terminaban pagando por el hijo para no tener que sacrificarlo. Ahí uno diría, pero ¿por qué tienen que? Y Yahweh, que está por encima de todo, él pudo haber dicho, no, no, no hagan nada, punto. Como siempre les he dicho, los sacrificios animales eran como un soborno, eran como un pago al Elohim de este mundo. Entonces, para no entregar a su primogénito, tenían que entregar un animal. A alguien le estaban pagando. ¿Sí me explico? Entonces era a ese que le pidió el hijo a Abraham. Pero Yahweh le dijo, no, agarre con ese carnero. Con ese carnero tiene suficiente. El hecho de que el primogénito es de él, que por eso, lo que dije ahora, Yahweh podría haber dicho, no, ¿para qué me van a dar nada? Entonces, un lado está el protocolo que él mismo mantuvo con el Elohim que puso a cargo de este mundo, y por eso había que darle esos animales en ese momento. Pero él lo estaba haciendo así para que quedara escrito y se entendiese que los 144,000 son los primogénitos, por los cuales Yahushua pagó como cordero. Entonces todo tenía que estar escrito así para nosotros entender algo. Porque es una prostitución espiritual. ¿Sí me explico? Y le aseguro que eso pasa todos los días. De esta prostituta y dígame, adivino qué tengo que comprar. O cuál hechizo hago para ver cómo me gano algo. Entonces, esas mujeres van y entregan su cuerpo para tener un poco de dinero. Las otras entregan su alma para tener un poco de dinero. Prostitución. Pero ¿qué vale más, el cuerpo o el alma? El alma, por supuesto. Entonces, peor la que va donde el adivino. Y es peor porque está escondido. O sea, la persona no entiende lo que está haciendo. La prostituta al menos a veces le da vergüenza, o algunas al menos. Y sabe que en algún momento se debería detener o que tiene que arrepentirse o sabe que el padre no está de acuerdo con eso. Pero hay muchas otras personas que piensan que la hechicería no se compara con prostitución nunca. No se sienten nunca sucias o sucios. Que claro, porque lo hacen ambos. En lo absoluto. Y no saben que están peor. Entonces, repito, a veces hay quienes lo conectan porque hasta tienen a María y a Jesús, todos los santos, el brujo. Entonces dicen, ver, sí se puede, sí se puede. O magia blanca le dicen y cosas así. Y no saben que están peor, vuelvo y repito. Y por lo mismo, no están pensando en arrepentirse. No están pensando en que tengan de qué arrepentirse. En contraste con la que está haciéndolo en lo físico, que por ser tan físico, sabe que tiene que dejarlo. Entonces, si la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Apartaos pues, y sed apartados, porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohei. Sed apartados. Entonces no debemos ser como ninguna otra persona. Apartados del mundo, apartados de lo malo, apartados del pecado, apartados de la malicia, apartados de los ídolos, apartados de las doctrinas falsas, de las religiones del mundo, etc. Apartaos pues, y sed kadoshim, porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohei. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando hablamos con personas que no son apartadas o no están buscando ser apartadas? Que nos traten mal o nos ofendan o nos rechacen o nos digan que estamos locos. Obviamente eso es lo que va a pasar. Estamos apartados. No somos de los mismos. Así de simple. Entonces, dice, y guardad mis jukot y ponedlos por obra, mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Yahweh, que os aparto. Vean qué bueno esto. Porque mucha gente va a decir, ¿cómo se ha apartado? ¿Y cómo voy a ser yo? Yo soy muy débil, ¿verdad? Mucha gente agarra su excusa. La carne, yo soy un pecador, ¿verdad? Dicen ellos.
una vez que vino Yahushua, nosotros no deberíamos confesar eso. Por más que hayamos pecado y por más que todavía estemos en la carne, haya inclinación al mal y quepa la posibilidad de, porque estamos vivos en esta carne, no deberíamos declararnos pecadores. Deberíamos declararnos apartados. Punto. Entonces hay mucha gente que se sigue diciendo, pero es que yo soy un pecador. Así va a seguir de pecador entonces, más diciendo eso de usted mismo. Confirmando, o sea, como está escrito, ¿verdad? En nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Usted dice que es un pecador, va a ir a pecar apenas lo dijo. Entonces mejor evítelo con sus pensamientos, con sus palabras y sus acciones. Entonces Yahweh nos dice, sea apartado, y después nos dice, guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os aparto. Entonces, Él es el que nos da las fuerzas para que nos apartemos. Dice, apártese, yo lo aparto. Entonces, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces, Yahushua es el que nos da la fuerza para apartarnos. Por eso Yahweh nos dice a nosotros que lo hagamos, pero después nos dice que Él es el que lo hace. ¿Cómo es que lo hace? A través nuestro, en nosotros, con su espíritu. Entonces, Yahweh nos dice que nos apartemos porque nosotros tenemos que caminar, tenemos que hacer sus estatutos. Al cumplir sus mandamientos, Yahweh nos aparta. Pero ¿cómo podemos cumplir sus mandamientos? Si está escrito que no hay hombre que solo haga el bien y nunca peque. Como Yahushua cumplió todos los mandamientos y todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, Él que cumplió los mandamientos, cuando lo confesamos, su espíritu entra en nosotros y nos da la fortaleza y el entendimiento para cumplir los mandamientos y por ende somos apartados por el Padre, que nos aparta y nos dijo que lo hiciéramos. Entonces, yo Yahweh que os aparto, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Vean ahora el contraste entonces. Todo padre que se atreva a matar a su hijo que Yahweh le dio, debe morir. Y todo hijo que maldiga a su padre, porque maldecirlo es el deseo de que muera, básicamente. Pero muchos hijos que no iban a poder, ¿verdad? Tocar a sus papás. Entonces, como sabemos hoy, tristemente, esto es algo súper común. Digo súper común porque antes nunca se pensaba que un hijo levantara su mano al padre para matarlo. Obviamente, de fijo, en uno que otro país pagano tuvo que haber sucedido, pero no como estos días, estos tiempos finales. Entonces, aquí, por eso les digo, con solo maldecirlo, porque una persona que maldice a otra, básicamente lo hace con odio en su corazón y el que odia es como un asesino. Entonces el hijo que maldice a su padre es como si hubiese tenido la oportunidad de matarlo, lo hace. Entonces por eso debe morir. Y yo sé que hay personas que a veces han hecho esto tal vez porque nunca conocieron a su papá o a su mamá o lo que sea, o tal vez sus padres genéticos los trataron muy mal o lo que fuese. De ser así, obviamente debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Padre por toda palabra que hayamos dicho, algo así que sea similar a maldición en contra de nuestros padres, por más malos que hayan sido, que quede claro. Una cosa son ellos, lo que ellos tengan que responder, y otra cosa es lo que nosotros vamos a tener que responder al Padre. Entonces, nosotros como hijos, si en algún momento hemos caído en decir algún tipo de maldición en contra de nuestros padres, deberíamos arrepentirnos ante el Todopoderoso y cortar eso. Y perdonar a nuestros padres. Porque si no, está el juicio de muerte encima. Y después la gente dice, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan pesado? Porque está la muerte sentada encima. Porque eso es lo que merece. ¿Sí me explico? Andan con la muerte para arriba y para abajo. Entonces, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vean esto. Este verso, ¿verdad? Como para habérselo dicho a los fariseos cuando le trajeron a la mujer que encontraron adulterando, ¿verdad? A Yahushua le dijeron, ve aquí, encontramos a esta mujer adulterando, la apedreamos, ¿verdad? Se les pudo haber dicho, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué solo me traen a la mujer? Si hay que apedrear a ambos. ¿Sí me explico? Entonces, empezando por ahí, vean, haciendo acepción de personas, los hombres. Y por otro lado, obviamente, ¿verdad? Y Yahushua estaba enseñando lo que es la misericordia. Aquí estamos viendo lo que es la justicia.
toda persona casada, cuando se imagina en infidelidad, piensan las piedras. ¿Verdad? A lo que me refiero es, no hay nada peor en un matrimonio que la infidelidad. Se debe sentir horroroso, ¿verdad? Entonces, y abuelo entiende, por eso el juicio. Cuando una persona, si estamos viendo que meterse con ídolos es fornicación, es prostitución, hablar con adivinos. Y como sabemos, el matrimonio, el hombre se une a su mujer y son una carne. Entonces, la infidelidad es algo serio porque está metiendo, no solo el hombre se está metiendo con la mujer con la que se está metiendo, sino que está metiendo a la esposa en el problema. O viceversa, como sea la infidelidad. ¿Verdad? Porque son uno. Y como está escrito, el hombre que se une con una prostituta es uno con la prostituta. Entonces, por eso es que sucedía esto. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Esto también, lamentablemente, ¿verdad? Creo que es bastante común, dependiendo, ¿verdad? También los lugares, bueno, yo creo que en todo lado. Pero, y a lo que voy, no es para condenar, ¿verdad? Como para si ven a alguien o conocen a alguien que ha hecho eso, díganle que se debe morir. No, es para entender que todos, básicamente, merecíamos muerte. Por eso todos necesitábamos a Yahushua. Digamos, y lo pongo así porque si Yahushua dijo, si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó con ella en su corazón. Entonces, todo suegro que haya visto a su nuera y haya dicho, uy, qué linda que está la mujer de... Pero obviamente, no solo qué linda, con un poquitito más de malicia en su corazón, ya le toca esto. ¿Sí me explico? Entonces, hay que entender, y aquí estamos viendo ya pecados serios, obviamente, pero el punto es que todo el mundo ha fallado en algo por lo cual ya no debería estar en este mundo. Entonces, por eso, primero que todo, debemos dar toda que seguimos aquí con la oportunidad de arrepentirnos. Porque mientras estemos vivos todavía podemos arrepentirnos. Entonces, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿verdad? Hoy decir eso es, al que lo apedrean es a uno. Entonces, la escritura es clara, la homosexualidad no. Y sí, también, obviamente, el adulterio y el incesto y etcétera. Por supuesto. Cuando yo hablo en contra de la homosexualidad, no estoy aprobando los otros, ¿verdad? Pero hoy en día la homosexualidad la están promoviendo y quieren enseñársela a los niños. No el incesto y otras cosas. Entonces, por eso es que hay que enfocarse en eso en algunas ocasiones. Sí, no, por eso es que lo pensé para decirlo, porque lamentablemente en algunos lugares sí lo están promoviendo. Entonces, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, me parece interesante la palabra que usa de ayuntarse, ¿verdad? Aunque obviamente cuando habla de las parejas dice que no debemos estar con yugo desigual, entonces el yugo es algo similar, pero venía diciendo ahora descubrir la desnudez, dormir con su nuera, cometiere adulterio, y ahora dice ayuntare, porque es actuar como un animal, completamente. Entonces es como que está hablando de relaciones sexuales y se refiere a las personas como humanos impíos y después llega a los homosexuales y menciona una palabra que tiene que ver con animales. Porque como sabemos, la acción de la homosexualidad es una de las perversiones más grandes porque es algo que salió de la mente del hombre. Como en las dimensiones elevadas no existen los diferentes sexos como para que pueda existir la homosexualidad, solo podía existir en este mundo donde existe el hombre y la mujer.
por ende es tan malo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahí está. Entonces también otro montón de gente con la muerte detrás. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y por supuesto, sí, el juicio se ve fuerte. Repito, es porque es justicia. No estamos hablando de misericordia. ¿Es justicia? ¿Duele? Pues sí, es castigo. Digamos, Yahushua dice que cuando se presenten los fariseos en el juicio, Yahweh va a tener más clemencia con Sodoma y Gomorra que con ellos. Porque dependiendo del conocimiento que tenían, dependiendo de las razones por las que lo hicieron y dependiendo del juicio por el que pasaron, pagaron algo. Y dependiendo del entendimiento, merecen peor castigo o menos. Entonces, sí, el Padre toma todo eso en cuenta. Y también recuerden, si incluimos la reencarnación, tendrían que volver para aceptar al Mesías. O sea, Yahweh les daría la oportunidad de volver para aceptar al Mesías, y etcétera. En sí, cuando se incluye la reencarnación, básicamente el principal plan de la reencarnación es para poder permitir que todas las personas tengan la oportunidad de aceptar al Mesías. La paga del pecado es la muerte. Estamos viendo justicia. Eso es. Exacto. Solo que habían unos pecados que merecían la muerte más rápido. Si usted robaba algo, podía pagarlo. Volvía a robar, puede pagarlo. Volvía a robar, puede pagarlo. En algún momento se lo iban a... en algún momento le tocaba, sí. ¿Por qué no quedó escrito aquí que con solo pensar en adulterar o codiciar debía morir? Por diferentes razones. Por un lado, porque recuerden, uno es la letra, otro es el espíritu. Por el espíritu se entiende que el pensarlo es como hacerlo. ¿Sí me explico? Por la letra solo hacerlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso también que quede claro es porque esto es justicia. La misericordia nos revela cómo evitar pasar por condena o por justicia, aún desde el pensamiento. O sea, Yahushua, que trajo la misericordia, nos dijo, pero ni piensen que solo con la acción están en pecado. Yahweh, que conoce el corazón, ve que con solo usted ponerlo en el corazón ya pecó. Entonces eviten aún el ponerlo en el corazón. Lastimosamente hay muchos judíos que por ese tipo de cosas, ese tipo de entendimiento de la letra, piensan que pueden pensar lo que sea. Que pueden pensar lo que sea y que solo es lo que no hagan. Y están pero completamente sucios en sus mentes, corazones. Mientras que uno con evitar eso, se salva de tantas. Y en algún momento va a quedar más claro también, por si algo, Abadiahu, que también con la mente en realidad. O sea, hay partes donde está todavía más claro. Y también, ¿verdad? Cuando Yahushua explica, como él lo está explicando desde el punto de vista de la misericordia, él no lo dice como, hey, todos muéranse. No, porque es la misericordia. Él está diciendo, eviten pensar así, para que no anden con cosas, con pesos que pueden evitarse. Por eso él dice, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Aunque nos diga, agarre su madero y sígame. No pesa tanto como todos esos pecados que uno podría andar cargando. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Entonces, y esto es algo que también es sorprendentemente común, lamentablemente, y uno, ¿verdad? Ni quiere darse cuenta de esas cosas, pero para que uno se llegue a dar cuenta que no se quiere dar cuenta es porque está sucediendo más de la cuenta. Hace poquito salió un hombre que todo el mundo lo había ya reportado con la policía porque violaba las mascotas del barrio. Y pobrecitos, ¿no? Y digamos, estaba viendo, ¿se acuerdan? Les comenté cómo, por ejemplo, todos los que estuvieron aquí cuando llegaron los españoles, que muchos de ellos eran israelitas, lo más seguro los principales en pasar por sufrimiento y porque algunos de ellos fueron vendidos como esclavos también. O sea, los negros que trajeron para vender los esclavos en barcos a América fueron unos que vendieron como esclavos en barcos, pero también se cumplió con unos nativoamericanos, no sé, así les llaman, ¿verdad? Que, que repito, serían israelitas, entonces no serían nativoamericanos, pero así les llaman. Que cuando llegaron los españoles los recogieron y se los llevaron para venderlos en Europa como esclavos.
Y como sabemos en Deuteronomio, el castigo de los hebreos era ser vendidos como esclavos otra vez en barcos. Entonces sucedió tanto con los negros que se trajeron a Estados Unidos como con los que se llevaron de América cuando la descubrieron. Descubrieron. Entonces, esta- eh, mencioné eso porque una de las formas en que los españoles lograron, y no solo los españoles, europeos, conquistar un montón de tierras, era con sus enfermedades. Ellos llegaban y le pegaban la enfermedad a unos cuantos y esa enfermedad terminaba matando a la mitad del pueblo y después llegaban y mataban al resto, cuando ya los lograban debilitar suficiente. Y una de las enfermedades era sífilis, que trajeron los europeos. Y la sífilis les dio por tener relaciones sexuales con ovejas. Y es lo que estamos viendo aquí. Y se supone que eran los conquistadores, bueno, los conquistadores, los líderes, los que venían a hacer un mundo mejor y venían de estar con una oveja. Entonces por eso el padre dice esto, tiene que morir. Y el animal también, porque ya el animal se convirtió en un hombre. Porque si el hombre y la mujer al tener sexo se hacen uno, el animal cuando tiene sexo con un hombre se hace hombre. Entonces es una abominación. ¿Sí me explico? Y el hombre se hace animal. Otra abominación. Y por eso es que Disney, ¿verdad? Hace La Bella y la Bestia. Otra abominación. Para que de alguna manera, irlo programando desde la niñez, que eso no es tan feo, eso no es tan abominable. Entonces, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Aquí donde dice mataréis a la bestia, recuerdan lo mismo cuando Yahweh los mandó a tomar la tierra. Maten todo, aún a las bestias. ¿Por qué? Porque las gentes de esas tierras tenían sexo con las bestias. Para ellos era común. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y vea cómo Yahweh, ¿verdad?, hace la aclaración por si algo. Tal vez alguna mujer después iba a llegar, no, eso se lo dijeron a ustedes, los hombres. Porque el anterior decía como referencia a un hombre. Verso 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Recuerden, ¿verdad?, que esto no era como que, como lo hemos hablado la vez pasada, digamos, la madre que baña al niño, una cosa así, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de un hermano que descubría la desnudez de su hermana para acostarse con ella. Merecían morir. Y se tenía que dar el ejemplo, ese era el punto, que todo el pueblo vea, estos hicieron tal cosa, vean cómo van a morir, no quieren morir así, ¿verdad? Todo el mundo bien portadito, unos 3 años más, hasta que salía otro. El que, es que usted no vio, ¿verdad? Venga, para que vea. ¿Sí me explico? Entonces, que todos vean que por lo que hicieron les pasó eso. Entonces, y que es mucho, o sea, es mucho mejor salir apedreado, obviamente bien feo, pero es mejor salir apedreado que quemarse eternamente en el infierno. ¿Sí me explico? Ahora, feo ir a ambas. Pero el punto de por la pregunta que hizo ahora Randall, ¿verdad? Entonces, dice, verso 17, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Cortados. ¿Verdad? Y no dice que los maten, pero sí ya no los tomen como hermanos. Porque están haciendo algo que está en contra de la vida. Teniendo sexo cuando no se puede tener hijos. Por ende, por un lado, solo por placer. Y por otro lado, así como cuando se tiene relaciones sexuales, cuando no se está en la menstruación, es para vida. Cuando se tiene relaciones sexuales con la menstruación, representa que es para muerte. Y como nosotros somos de la vida, nosotros no debemos hacer eso. Y por ende, Yahweh decía, lo saca del pueblo porque es de otro pueblo esa persona. Esa persona es como un pagano. También interesante que dice la fuente.
¿verdad? Porque el útero y, bueno, toda la parte femenina es como una fuente de vida. Por eso Eva es llamada la madre de todos los vivientes. Por eso el amor de la mujer era dar a luz a Mashiach. Y curiosamente la Mem es una fuente abierta y después cerrada cuando es el puro final. La letra Bet representa una mujer y es el espacio. Qué curioso eso, morirán sin hijos. Eso es como una condena espiritual que lo que sucede es que al final no van a poder reproducirse. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y mis mandamientos y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Vean qué importante esto. Las tierras vomitan a la gente. Si la gente es mala, la tierra la vomita. Por eso, tanto desastre natural hoy en día. La tierra está vomitando a todo el mundo, porque todo el mundo es impío. ¿Está claro? Entonces, cuando una persona peca mucho en su tierra, la tierra queda marcada y lo termina vomitando, ¿verdad? Como todo en realidad en este mundo sabemos, ¿verdad? El pecado llega a marcar las cosas y llegan a estropearse. Además de eso, eh, es interesante entender esto porque eso quiere decir que la tierra de Israel obviamente es la más apartada de todas, entonces es la que más vomita. Cualquier impureza la vomita. Por eso vomitó a los cananitas. O sea, ¿por qué fue que Israel tuvo que llegar ahí y sacar a todos los de Canaán? Porque actuaban de esta manera. La tierra los vomitó. Pero la forma en que fueron exterminados fue a través de lo que hizo Israel. Entonces Yahweh le dice a Israel, no actúen como ellos para que no terminen siendo ustedes vomitados. Y así sucedió. Por eso estamos aquí. Recuerden que está escrito, ¿verdad? En Apocalipsis que Yahweh vomita a los tibios, porque no son fríos ni calientes, Yahweh los vomita. Entonces Yahweh les dice a ellos, ustedes aceptaron mi Torah, se supone que son calientes. Si empiezan a actuar como fríos, se van a poner tibios y los van a vomitar. Voy a leer el 22 otra vez. Guardad pues todos mis jukot y mis mishpatim, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, cuando la gente se queja de por qué los israelitas tuvieron que matar a todo el mundo, porque hicieron todas estas abominaciones, que todos entendemos que son abominables. Eran adúlteros, incestuosos, homosexuales, se metían con animales y otras cuantas cosas más. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. La tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh vuestro Elohei, que os he apartado de los pueblos. Como ya hemos hablado, ahí en esa tierra era tan próspera la tierra que las ovejas y vacas y demás que daban leche tenían tanta leche que se les salía sola. A veces no había que ordeñarla. Y al menos lo que dice por lo menos la tradición, los árboles daban tanta maple que las montañas literalmente se podía ver a veces leche y miel cayendo. Últimamente descubrieron que en Israel habían mucha producción de miel de abeja. Por ende es que, ¿verdad? Yo considero que en realidad la miel que se refería, además de la de maple, principalmente era la miel de abeja, que es la que representa la Torá. Entonces, en lo que es literal, fluía mucha leche y mucha miel. Muy lindo, qué bendición. Uno va hoy en día y no se ve nada de eso. Entonces, espiritualmente, esto lo que quiere decir es que de esa tierra fluye la palabra, que es la leche, y la Torá, que es la miel. Misericordia y justicia. Primero y último. ¿Está claro?
Entonces, dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. La tierra que fluye leche y miel, yo Yahweh vuestro Elohei que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave impura y limpia, y no contaminéis vuestras almas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por impuros. Por un lado, vean que no ha mencionado absolutamente nada de comer en todo el capítulo. Solo ha hablado de prácticas abominables que hacían los canaanitas. Entre ellas acostarse con animales, lo cual era pues lo más literal, que los volvía animales. Pero el resto de cosas no se estaban comportando como seres humanos, por supuesto. Donde dice, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. Curioso que diga eso después de haber dicho que debemos hacer diferencia entre nosotros y los otros pueblos, porque todos ellos actuaban así. Entonces haréis diferencia entre animal puro e impuro. Ustedes deben ser como ovejas, no como esos sopilotes. ¿Sí me explico? Ese es el punto. También, aún para todo aquel, porque obviamente siempre aparecen, todo aquel que diga, es que está hablando carne, está hablando comida, está hablando comida. Ok. Ya he explicado eso muchas veces, ¿verdad? Está el libro de Barnabí, está todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo que dijo Yahushua, no es lo que entra, es lo que sale. Lo que contamina al hombre. Pero solo voy a leer un verso por si algo. De Hechos 10, que ya lo hemos leído, entonces no lo voy a leer todo, no voy a leer toda la historia, nada más voy a leer un verso. Y es la clave de eso que les mencionaba ahora, de los 2000 años, 2000 años, 2000 años. Verdad, juicio, misericordia. Cuando Yahushua viene a traer la verdad, finalmente a través de lo que Yahushua nos da, podemos entender la letra. Pero antes de que Yahushua nos diera la verdad, no se podía entender. Punto. Entonces la gente solo entendía según la letra. Era la única forma de seguir la Torah hasta que viene Yahushua y nos da la verdad y él la cumple según la letra. En Hechos es cuando Yahweh le presenta un mantel lleno de animales que todos llamaban impuros y que nadie tocaba. Y él mismo no quería tocarlos. Y de hecho, solo por esto que estoy explicando, creo que se presta que lo lea. Porque vean que en este capítulo de Levítico, repito, acaba de decir, los aparté de entre los pueblos. Porque todos esos pueblos hacían estas cosas que les acabo de decir que no hagan. Entonces haréis diferencia entre animal puro e impuro. Cuando está hablando de las naciones. En Hechos 10, lo leo rápidamente. No lo voy a leer todo, voy a leer parte. Dice el verso 9 del 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Cortado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Como siempre he dicho, como está escrito, Yahweh no tienta a nadie a hacer el mal. A nadie. Si esto estuviese mal, hubiese sido pecado, hubiese sido contradicción y otro montón de cosas. Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, soberano, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. ¿Va a seguir usted, Pedro, con sus emociones, cegándolo? Terminó negando al Mesías. Terminó diciéndole al Mesías, no, no se muera. Y Yahushua, hey, Satán. Porque no entendía. Si Yahweh le dice, camina en el agua, él podía caminar hasta que volvió a ver, se hundió. Entonces, a lo que quiero llegar es que Pedro era el único que creía, pero caía en duda por sus emociones. Entonces se atrevía a decirle al Padre, no. Pero al Padre le dice, haga algo, y él dice, no, porque yo soy muy puro. Si es el Padre, la pureza misma, diciéndoselo, y él no tienta a nadie a pecar. Es como cuando Yahushua le dijo, me vas a negar, y él dijo, nunca, yo muero con usted. Ay, Pedro, Pedro, Pedro. ¿Sí me explico? Lo que es la emoción de atreverse a decirle al Padre no, creyéndose muy puro, como les he dicho, no debemos pensar ser más misericordiosos que Él.
Mucha gente que piensa que es más misericordioso que Yahweh. No, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Vea lo que le dice, común o impura. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Yahweh limpió, no lo llames tú impuro. Lo que Yahweh limpió, ¿por qué usted lo llama sucio? Y Yahushua, al ser la verdad, nos limpia de toda falsedad, como la interpretación de la letra. Entonces Yahweh le dice, yo con la verdad ya lo acabo de limpiar, ¿usted por qué lo sigue llamando impuro? Entonces ahora cuando vamos de vuelta a la escritura, Yahweh dice, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. Pero aquí acaba de decir que no lo llamemos impuro, porque él lo hizo puro. ¿Sí me explico? No es una contradicción, el punto es, está hablando de personas. Debemos hacer diferencia entre las personas que actúan de tal manera y nosotros que no vamos a actuar nunca de esa manera. Por eso es que en este mismo capítulo dice, esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Shimón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Shimón que tenía por sobrenombre Kefá. Y mientras Kefá pensaba en la visión, le dijo la Ruach, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu había enviado 3 gentiles a donde Pedro. Pedro era muy celoso de su pueblo. Pedro no iba a hablar con esos gentiles del Padre, porque él pensaba que ellos no tenían la dignidad, o sea, no eran dignos de. Entonces Yahweh le mostró animales que él llamaba impuros para decirle, hey, yo los hice puros, no los llame así. Cuando se presentan los gentiles, Pedro entiende, Yahweh los hizo puros, ahora les puedo predicar. Ese es el punto, porque la comida y la bebida no tienen nada que ver con el reino, pero las almas de esos hombres sí, ¿está claro? Entonces vean cómo en Hechos 10 Yahweh le muestra animales impuros, le dice, no los llame impuros porque yo los hice puros, y les trae gentiles. Que es en contraste con esto que Yahweh está diciendo. Yo Yahweh vuestro Elohei que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. ¿Por qué? Porque os separé de los pueblos para que no actuaras como animales. Y por eso cuando le habla a Daniel del imperio de Babilonia, dice que es un león con alas de águila, una bestia. Cuando habla de persas, un oso, después un leopardo. Son bestias, las naciones, pero nosotros no debemos actuar como ellas porque debemos hacer separación. Y por eso el buen pastor viene por ovejas apartadas, no por bestias. Porque las bestias obviamente se van a ir con la imagen de la bestia, el falso Mesías. Los que se ponen la marca de la bestia. Por más que nunca han comido cerdo, se van a ir al infierno si se ponen la marca de la bestia. Porque ahí es donde se echan las bestias, en el fuego. ¿Recuerdan que Nabucodonosor, en el sueño que tuvo, a él se le reveló que él iba a volverse él se volvió un animal por 7 años. Y después se volvió, cuando reconoció que Yahweh es el único Elohim, se volvió un hombre otra vez. Y por eso en la visión, en el sueño, era un animal, un león con alas, que después se levantó como un hombre. Porque el líder era un gentil que de repente al final aceptó a Yahweh, por ende se volvió hombre. ¿Está claro? Entonces, hay que entender la razón por la que Yahweh usa esos ejemplos, esas figuras. En la letra no se entendía la diferencia, por ende no se tocaba animales impuros. A pesar de que estaba claro de que estaba hablando de los pueblos. Y digo claro cuando ya lo leemos así, con la verdad. Por eso en Hechos 10, cuando Yahweh le ofrece animales supuestamente impuros a Pedro, Pedro dice, no, yo nunca he tocado eso. Pero era para que entendiera de la misma manera. El mismo ejemplo que utilizó en la Torá, lo utilizó en el Nuevo Testamento, para darle a entender, vaya, predíquele a los gentiles. Entonces, una persona sí puede creer que sí le puede predicar a un gentil, pero nunca puede creer que se puede comer un pedazo de carne X. Por un lado, eso quiere decir que no entienden la separación que había entre judíos y gentiles, ¿verdad? Porque los judíos literalmente veían a los gentiles como animales. Entonces, como a los cristianos se les enseñó, todos los gentiles entran, ellos no tienen ese entendimiento de esa división que tenían los judíos.
Entonces, cuando vuelven a las raíces, tratan de volver a las raíces, pasan por los judíos, se quedan atorados en la letra, como los judíos mesiánicos. Entonces dicen, no, no comas esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, pero nosotros somos gentiles que fuimos aceptados. Dicen ellos, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Es volver a la letra en vez de quedarse en la verdad. Continúo. Entonces dice, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave impura y limpia, ¿verdad? Entre ángel y ángel, entre doctrina y doctrina, entre enseñanza y enseñanza, entre pueblo y pueblo. No contaminaréis vuestras almas, dice Nefashot. Tal vez diga vidas, tal vez diga personas, etcétera. La carne va para la carne es para mantener la carne. Como dijo Yahushua, usted come y va a la letrina al final esa cuestión. Es lo que sale, lo que contamina al hombre, porque son espíritu las palabras que hablamos. Entonces, las palabras que hablamos contaminan el espíritu. La comida que comemos pueden hacerle algo al cuerpo, pero el mismo cuerpo tiene un proceso de purificación, por eso la letrina. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que más afecta? Las palabras que hablamos, no cualquier cosa que entre al cuerpo. Y por eso dice aquí, tus almas, no contaminéis vuestras almas, porque algo material solo puede contaminar algo material. Algo que es espiritual, como el alma, solo puede ser contaminada por algo espiritual, como las acciones, los pensamientos, las palabras. ¿Sí me explico? Entonces por eso Yahweh dice, hagan separación entre animal impuro y animal puro, para que no contaminen sus almas. Estamos hablando de algo más elevado que la carne. Está hablando de alma, no está hablando de carne. Y no contaminéis vuestras almas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por impuros. Os he apartado por impuros. Entonces, aun cuando uno lo quiera tomar por la letra, aun cuando uno lo quiera tomar como carne de animal, os he apartado como impuros. Fue él el que las apartó y fue él el que después le dijo a Pedro, yo lo hice puro. Entonces, el mismo que dijo, yo lo hice impuro, es el mismo que lo hizo puro. No podemos negar eso, no podemos ir en contra de eso, punto. Si alguien va a decir, ah, no, es que esto es, usted no puede ir en contra de esto, ok, entonces le enseño Hechos 10, usted tampoco puede ir en contra de eso. Ahora, arregle su cabeza cómo ambas pueden ir bien. ¿Sí me explico? Habéis pues de serme apartados, porque yo Yahweh soy apartado, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos, vean cómo aparece esto, de repente, no ha hablado nada de comida, habla de homosexualidad, de zoofilia, de incesto y de otros tipos de pecados, adivinación, encantos, ¿verdad? Básicamente brujería, hechicería, después menciona animales. Cuando está hablando de las naciones y que nos apartó de ellas para que no seamos como animales. ¿Sí o no debería estar claro? Y cierra diciendo, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos, bien mostrando que está hablando de espíritus, de alma, que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hombre o mujer que evocar espíritus de muertos, alguien que sea un medium, debe morir. Recuerdan, Pablo se encontró con más de un medium, no los agarró a pedradas, porque ya estaba en otro tiempo, porque andaba enseñando, en alguno que otro momento sí le sacó el demonio, pero porque estaba cansado de escucharlo. Sí, por supuesto, como congregación, ninguno de aquí nunca en la vida debería buscar un adivino, un hechicero para absolutamente nada, y si lo hace, por favor, ni vuelva. ¿Sí me explico? Porque no saben lo que estaba, entonces. Entonces, por eso nos dice, Yahweh nos apartó a nosotros, eso es lo que hacen los del mundo, nosotros no. ¿Está claro? Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos.